Hola, mi nombre es Heriberto Cruz y yo les voy a estar hablando sobre los conceptos y funcionamientos del triple 5, el PWM y los generadores de señales de una manera un tanto breve. Bueno, empecemos por lo que sería el triple 5. Es un dispositivo con circuito integrado muy estable cuya función primordial es la de producir pulsos de temporización con una gran precisión y que además pueden funcionar como oscilador. Tiene unas características muy peculiares y es que puede funcionar como temporizador de microsegundos hasta horas incluso, pero mayormente solicitados en pocos tiempos y tiene varios modos de funcionamiento. Están lo que son los modos monoestable, astable y biestable. En el mono astable, esto lo que hace que emite una frecuencia de señal durante un tiempo determinado, por así decirlo. Se aplica una función y este emite esa señal durante un tiempo y luego vuelve a caer. En el modo estable lo que hace es que hace una combinación de entradas y salidas a un mismo tiempo, y en el modo biestable funciona prácticamente como un flip-flop. Esta es una definición bastante breve de lo mismo. Sus aplicaciones son en temporizador, oscilador, divisor de frecuencias, modular frecuencias y generador de señales triangulares, que también vamos a ver ese tipo de señales más adelante. Bueno, en su modo de funcionamiento, el temporizador triple 5 es un circuito integrado de 8 pines, lo cual vamos a estar explicando. Ampliamente utilizados en proyectos electrónicos, puede generar pulsos sincronizados y funcionar tanto en técnicas analógicas como digitales. En cualquier momento, su salida está definida como encendida o apagada. Es decir, que su salida, dependiendo a lo que éste va a recibir por el pin de... Bueno, por el pin de la entrada, hay un pin que entra la energía al triple 5 y otro pin de salida, y ese va a estar, el pin de salida lo que va a estar emitiendo es o que sale señal o que no sale, ese encendido o apagado, dependiendo de cómo sea su instalación. Eso sería más o menos lo que podemos ver aquí de la parte interna en la imagen que tenemos aquí, la parte interna de lo que vendría siendo el triple 5. Pero esta parte es un poquito quizás confuso porque es un poco muy teórico. Vamos a verlo de una manera un poquito más práctica en la siguiente imagen. Hablando un poco de su diseño interno, podemos entender que tiene un temporizador triple 5, contiene 25 transistores, 15 resistencias, 2 diodos, todos integrados en un solo chip de silicio. Y hay diferentes versiones del triple 5, pero las más conocidas son las que vemos aquí, que es la LM555 y las NE555, que estas soportan grados de temperatura de 0 a 70 aproximadamente. Esto en grados Celsius. Aquí, como podemos ver, la configuración de los pines. El triple 5 contiene 8 pines. Como podemos ver aquí, vamos a mostrar lo que vendría siendo los pines. Está el GND, que es el pin número 1, es el voltaje de referencia. Este va a hacer el voltaje de referencia tierra también, que es lo que conocemos como GND, ya lo hemos visto anteriormente en diferentes aplicaciones de los simuladores. El TRIG o TIG, que activa el temporizador. Este es el que activa el temporizador del triple 5. Está el pin número 3, que es el pin de la salida, el que hace la salida hacia el dispositivo que queremos controlar con el triple 5. El pin número 4, que es el de reset, es el que restablece el temporizador. El pin número 5, que es el de control divisor de voltaje interno. El pin número 6 o THR, que activa la salida cuando los voltajes de suministro exceden un valor. Este activa la salida después que los voltajes de entrada, por así decirlo, exceden el valor deseado. Este activa la salida. El pin número 7, descarga los condensadores entre intervalos. Y el pin número 8 o VCC, que es el que va conectado a la corriente fuente de nuestra alimentación. Bueno, aquí está, tenemos una imagen de lo que venía siendo el Play 5. Aquí está el pin número 1, se encuentra aquí este pequeño circulito y en la parte izquierda hacia arriba comenzamos a contar el pin número 1 de arriba hacia abajo, 1, 2, 3,
4 y luego del otro lado se empieza de manera reversa, o sea, desde abajo hacia arriba por el 5, 6, 7 y 8. El pin número 1 es el que se conecta al lado tierra, mientras que el pin número 8 es el que se conecta a la fuente de alimentación de nuestro circuito. El pin número 2, que es el de disparo, y el pin número 3 es el que hace la salida de la señal de nuestro circuito, de nuestro 555. El pin número 4 es el que reinicia el temporizador. El pin número 4, sí, el pin número 5 es el del control de voltaje interno del 555. El pin número 6 es el del umbral. Bueno, el umbral vendría siendo prácticamente que limita lo que se verificó anteriormente. El umbral es cuando llega como un top máximo, entonces hace que salga la energía de nuestro 555. El pin número 7 que se da descarga, y ya vemos decir el pin número 8 es el que se conecta a la fuente de alimentación. Los modos de operaciones del LM555, dijimos que era el modo estable, modo monoestable y modo biestable, que ya lo había explicado anteriormente de manera breve, pero podemos decir que el monoestable son las que la salida fluctúa continuamente generando una forma de onda cuadrada, usando para encender lámparas y LED. Esto, como decía, esto lo que hace que genera, cuando dice que fluctúa una onda cuadrada, es que durante un tiempo se activa la salida que hace que permite que encienda el LED, por poner un ejemplo, y luego cae de repente y hace una onda cuadrada, y en el momento que cae es que ya deja de estar encendido el LED. El monoestable produce un solo pulso de salida tras una entrada de un disparo utilizado en temporizadores y detención de pulsos perdidos. Y el biestable tiene dos estados estables controlados por botones, usando un circuito que requiere alternar entre dos estados, encendido o apagado, Otras aplicaciones del LM5 son el control de semáforo, control de servomotores, alternación de LEDs y control de relevadores. Ahora hablo un poco de los conceptos y funcionamiento del PWM. El PWM, o modulación de ancho de pulso, PWM es por sus siglas en inglés, es una técnica utilizada en electrónica para controlar la cantidad de potencia entregada a un dispositivo. O sea, que lo que hace el PWM es que controla las señales que se le envía a un dispositivo, ampliando su nivel de ancho de banda, por así decirlo, del ancho de la onda, en el caso de la onda cuadrada. Como podemos más o menos aquí en la imagen, podemos ver que el PWM lo que hace es que una onda que por lo regular es así, la convierte en una que sea más ancha, o como bien, o la hace más ancha o menos. Hace que tenga un mayor tiempo de alta o de baja según se desee. El funcionamiento se basa en enviar una serie de pulsos eléctricos a una frecuencia constante, pero variando de ancho en cada pulso. O sea, va variando de ancho en cada pulso, sea de subida o de bajada. Un ejemplo que podemos ver es en el caso de un motor eléctrico. Al variar el ancho de los pulsos del PWM se puede controlar la velocidad del motor, si va más rápido o no. Y esto mediante el PWM, lo que le estamos enviando una señal más larga durante menos o mayor tiempo, y según sea la señal que vaya recibiendo va a ser la velocidad del motor. También en el LED suele utilizarse para controlar el nivel de intensidad que va a tener el LED de iluminación. El PWM es eficiente y efectivo para controlar dispositivos sin necesidad de utilizar resistencias adicionales que disipen energía en forma de calor. También, aparte de ver algunas de las aplicaciones, es en control de velocidad de motores eléctricos, que fue el ejemplo que pusimos anteriormente, controlador de voltaje, que lo que controla en sí son controladores de voltaje, controlador de iluminación LED, que también hablé más o menos de esto, y en sistemas de audio también suelen ser muy utilizados. Dentro de la ventaja es la eficiencia que tiene el PWM, es altamente eficiente ya que no requiere del uso de resistencias adicionales para disipar energía, como habíamos dicho anteriormente, precisión y flexibilidad. Aquí como explicado en la imagen, en esta imagen se explica que mientras, por ejemplo, la mínima luminosidad que tiene es en el PWM que se controla, pues tiene más tiempo de baja que de subida, por así decirlo. Tiempo entonces más bajo, la iluminación no va a ser casi nula prácticamente.
con un control y lo lleva a un 50 de 50 aproximadamente, en el que tanto el tiempo de subida como de bajada es más o menos igual, pues este logra encender un poco más la bombilla. Y ya cuando hacemos un ciclo más amplio de subida y más bajo y menos de bajada, pues entonces logramos que la bombilla encienda con más intensidad. Para esto más o menos que se utilizan los PWM. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos y funcionamiento de los generadores de señales. Los generadores de señales son dispositivos eléctricos diseñados para producir señales eléctricas de forma controlada y precisa. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo electrónica, telecomunicaciones, pruebas y mediciones. Bueno, estas son para lo que son utilizados. Podemos rescatar de los generadores de señales los 4 tipos de ondas que estos generan, que está la onda senoidal, las ondas cuadradas, las ondas triangulares y las ondas de diente de sierra. Las aplicaciones de las ondas senoidales se usan comúnmente en pruebas de equipos de audio y en análisis de circuitos de corriente alterna. Las ondas cuadradas son esenciales en pruebas de circuitos digitales y sistemas de comunicación. Las ondas triangulares se utilizan en modulación de frecuencia y en pruebas de respuestas de sistemas, y las dientes de sierra son empleadas en sistemas de generación de señales de barrido y en síntesis de audio. Ahora vamos a aplicar más o menos la descripción de este tipo de ondas en esta imagen. Como podemos ver, la onda senoidal, que es la primera de arriba, es la que mantiene un pulso de bajada y de subida en un término un tanto pasivo y acorde, o sea, sube y baja sin ninguna subida o ninguna bajada abrupta, al igual que el tiempo que se va manteniendo en tanto en subida como en bajada. En la onda cuadrada sucede lo contrario, pues tiene un umbral en el que va alto, de repente cae de manera abrupta y luego vuelve y sube así de manera abrupta, haciendo una onda en forma cuadrada. La onda triangular podemos decir que es una combinación un tanto un tanto parecida a la senoidal, pero con diferencias que esta no se mantiene tanto ni en subida ni en bajada, sino que se va teniendo una subida y una bajada que de manera pasiva, que no es abrupta, pero no se mantiene tanto ni en subida ni en bajada, sino que ahí su duración es bastante corta. Y la de diente de sierra es una combinación de la triangular y de la cuadrada, ya que va subiendo de manera pasiva, pero esta cae de manera brusca y va formando lo que vienen siendo los dientes de sierra. Estas formas de onda pueden tener diferentes frecuencias, amplitudes y características según la aplicación requerida. Los generadores de señales permiten ajustar parámetros clave como la frecuencia, la amplitud y la forma de onda. El control y funciones. Los generadores de señales suelen contar con varios controles y funciones para ajustar y personalizar la señal, ya sea la señal de frecuencia, la amplitud, que es el control de asistencia de la señal, la forma de onda, sea los diferentes tipos de onda que acabo de mencionar, la modulación de frecuencia, sea la variación de frecuencias de la señal, o sea el tiempo que va a estar generándose, y la modulación de amplitud, que es la variación de la amplitud de la señal y barrido de la frecuencia. Como ya habíamos dicho anteriormente, los generadores de señales suelen ser utilizados en la electrónica, en las telecomunicaciones, en pruebas de mediciones y en educación para la enseñanza. Y ya esto es todo de mi parte, espero que le haya gustado y gracias por el tiempo que han dispuesto.